¿Qué pasaría si las raíces de los primeros agricultores del mundo no provinieran enteramente de la tierra en la que están enterrados? Durante décadas, los arqueólogos creyeron que los natufienses, aquellos primeros aldeanos del Levante, fueron los primeros habitantes locales. Los fundadores del hogar, la cosecha y el hogar. En las cuevas de Raquefet y los valles de Galilea, construyeron las primeras viviendas semisedentarias del mundo, almacenaron grano silvestre y enterraron a sus muertos con conchas y cuentas. La historia parecía simple, de este pueblo surgieron los primeros agricultores. Hasta que los científicos analizaron el interior de sus huesos. En 2016, un equipo dirigido por el genetista de Harvard Yosif Lazaridis descifró el ADN antiguo de los natufienses, que data de casi 12.000 años atrás. Lo que encontraron no encajaba con ningún patrón conocido. La mitad de su genoma presentaba una firma nunca antes vista, euroasiático basal, una misteriosa línea ancestral que se separó de todos los demás no africanos hace 50.000 años. Un linaje tan antiguo que casi, sin ADN neandertal en absoluto. Ese simple detalle reescribió la historia de la humanidad. Porque todos los demás grupos euroasiáticos, cada cazador, cada agricultor primitivo, muestran rastros de sangre neandertal. Pero ellos no. Los natufianos se mantuvieron apartados, ajenos a esa antigua mezcla. Su ADN apuntaba a una población más antigua, que vivió aislada mientras el resto de la humanidad se reunía y se mezclaba en la Europa y Asia de la Edad de Hielo. Y, sin embargo, había algo aún más extraño. Su cromosoma Y, el marcador paterno transmitido de padre a hijo, pertenecía a un linaje con raíces en África, haplogrupo E1b1b. Pero el resto de sus genes se mostraron sin ascendencia africana. Era como si sus padres vinieran del sur, pero su mundo estuviera tallado en otro continente completamente diferente. Imaginen esa contradicción, un pueblo cuyos cuerpos cuentan dos historias a la vez. De origen africano, de corazón euroasiático. Un puente entre mundos que no debían tocarse. Mientras los investigadores observaban esos mapas del genoma, una pregunta comenzó a surgir sobre los datos, silenciosa pero innegable, si su ADN no coincidiera con el de Europa o África. ¿Dónde empezó esta ascendencia oculta? Antes de que los científicos pudieran siquiera responder a esa pregunta, el ADN les reveló algo más extraño, un susurro enterrado más profundamente que el tiempo. De un pueblo que parecía desaparecer antes de que se hubiera dibujado siquiera el mapa de la civilización. Se suponía que serían los primeros habitantes locales, pero sus genes contienen un susurro de un mundo más profundo. Se suponía que los natufienses eran el comienzo. Los primeros levantinos. El puente entre la caza de gacelas salvajes y los campos de trigo. Pero su genoma porta una señal más antigua que la agricultura, más antigua que el propio Levante, una población fantasma que se separó del árbol genealógico humano hace más de 50.000 años. Este antiguo linaje, ahora llamado euroasiático basal, no se mezcló con los neandertales como todos los demás. Evitaba las gélidas cuevas de Europa y las escarpadas estepas de Asia Central. Se mantenía apartado. Oculto. Y de alguna manera, su firma es más fuerte en los natufianos. Pero esto plantea un problema más profundo, donde se escondieron los euroasiáticos basales durante decenas de miles de años, sin huesos. Sin herramientas. Sin aldeas. Solo un silencio en el registro, hasta ahora. Los genetistas lo llaman el modelo de refugio árabe, una teoría audaz que sugiere que mientras el hielo cubría la mitad del planeta, una población olvidada sobrevivió en la cuenca otrora habitable del Golfo Árabe Pérsico. Ahora sumergido bajo el mar. En aquel entonces, antes de la inundación, era un oasis verde rodeado de desiertos. Una cuna de aislamiento, y quizás, de orígenes. Y aquí está el giro: árabes modernos, especialmente yemeníes y beduinos, mostrar el niveles más altos de ADN basal euroasiático en cualquier lugar vivo hoy en día. En algunos modelos, incluso más que los antiguos natufianos ellos mismos. Lo que significa que esto no es solo historia antigua, es una eco viviente,
pulsando entre la gente que camina por las calles de Riad, Saná y el barrio vacío. Aún más irónico, mientras que la arqueología señala al Levante como la cuna de la agricultura y la vida sedentaria, la genética cuenta una historia diferente. Que los llamados primeros habitantes del cercano Oriente pudieron haber sido genéticamente más cerca de la península arábiga que las tierras en las que construyeron sus casas. ¿Y qué si las semillas de la civilización fueron plantadas por migrantes de un mundo ahora hundido? Y justo cuando los científicos creían haber comprendido esta historia basal, surgió una firma africana donde nadie la esperaba. Una firma que no aparecía donde se esperaba. Ni en la piel, ni en la forma del cráneo, ni en la aduana. Sino en lo profundo de la línea masculina, oculta en el cromosoma Y, como un secreto familiar transmitido en silencio. ¿Cómo puedes tener ADN Y africano, sin parecer africano? Los 5 machos natufienses secuenciados en el sitio emblemático Estudio de las Aridis de 2016 llevaba el mismo marcador de impacto, haplogrupo E1B1B1B2 del cromosoma Y, M123. Es un linaje de origen africano. Probablemente emergente en el Cuerno de África o el Valle del Nilo alrededor hace 20.000 a 25.000 años encontrará sus raíces más profundas en Etiopía, Sudán y el Alto Egipto, ni Europa, ni Anatolia, ni Irán. Pero aquí está la paradoja. Mientras que el ADN Y es inconfundiblemente africano, el ADN autosómico, la imagen genética de todo el cuerpo, no muestra ninguna mezcla africana reciente. Ninguna de las señales subsaharianas profundas que esperaríamos. No hay una afinidad elevada con los africanos occidentales, ni indicios de ruido de retorno migratorio. En cambio, su genoma se encuentra claramente dentro variación de Eurasia Occidental, dominado por ascendencia euroasiática basal y levantina local. Entonces, ¿cómo fue que un linaje paterno africano terminan incrustados en una población genéticamente euroasiática miles de años antes de la revolución agrícola? Solo hay una explicación que se ajusta a los datos, un flujo genético dirigido e impulsado por los hombres, probablemente pequeño en número, pero poderoso en su legado. Los hombres llevan E1B1B, migrando hacia el norte, a través del corredor del Nilo, posiblemente a través de la costa del Mar Rojo, llegando al Levante antes 12.000 AC. Y entremezclándose con una población ya establecida con cero flujo materno acompañante desde África. En otras palabras, padres africanos, madres euroasiáticas. Y las huellas culturales coinciden, higos partenocárpicos encontrado en sitios natufianos como Ain Maya, cuentas de concha de los ecosistemas del Nilo. Y herramientas de sílex que muestran paralelismos estilísticos africanos. Estos no eran solo cazadores-recolectores, estaban conectados, a través de desiertos, ríos y océanos. Pero el tiempo enterró su legado, Edad del Bronce, E1B1B había desaparecido de la línea masculina dominante del Levante, reemplazado por haplogrupo J. Probablemente transportado por poblaciones que se desplazan desde Anatolia y el Cáucaso. Lo que queda hoy es solo el eco, enterrado en unos pocos huesos, unos pocos marcadores. Pero ese eco no estaba solo. Porque en las cuevas de piedra caliza de Marruecos, los científicos desenterraron otro grupo, 15.000 años de antigüedad, cuyo ADN reabriría la pregunta de dónde vinieron realmente los natufianos. Y entonces, en las cuevas del norte de África, los investigadores encontraron un rostro que les resultó extrañamente familiar. No es un cráneo tallado por los vientos europeos ni por el sol subsahariano, sino un reflejo genético de los propios natufienses. Enterrado a miles de kilómetros de distancia, al otro lado del mar. Hace 15.000 años. Marruecos llevaba el ADN de gente del otro lado del mar. En las tranquilas cuevas de piedra caliza de Taforalt, al noreste de Marruecos, los científicos desenterraron el cementerio funerario más antiguo conocido en África. Los esqueletos, llamados iberomaurusianos, que se remonta a 15.000 AC durante años, su identidad fue un misterio. Pero en 2018 el ADN antiguo lo cambió todo. Los genomas revelaron algo que nadie predijo.
Estos norteafricanos, considerados aislados durante mucho tiempo, portaban más del 60% de ascendencia relacionada con los natufienses. Eso no es deriva. Eso no es coincidencia. Eso es flujo genético directo, desde poblaciones levantinas, hacia África, miles de años antes de que comenzara la agricultura. Reescribió el mapa. El Mediterráneo no era un muro. Era un puente, un corredor de ida y vuelta de genes, herramientas y recuerdos. Estudios recientes en 2025 confirmó lo que susurraban los fósiles, no era un viaje de ida, el Sáhara Verde, exuberante durante el período húmedo africano. Permitió flujo genético bidireccional entre el Magreb y Oriente Próximo, a través de costas, ríos y humedales desaparecidos. Y no era solo ADN. Cuentas de concha. Los hallazgos encontrados tanto en tumbas natufienses como iberomaurusianas siguen los mismos códigos estilísticos. Herramientas microlíticas comparten patrones idénticos de trabajo del sílex. Y el posiciones de entierro, poses fetales apretadas, ocre rojo, ofrendas funerarias, revelan un lenguaje espiritual compartido entre los continentes. No eran cavernícolas que se escondían del mundo. Eran navegantes, comerciantes y portadores de historias, personas cuyos antepasados recordaban la ruta a través del mar y la arena. Y, sin embargo, esta conexión trajo más que parentesco. Trajo conflicto. Porque mientras el norte de África absorbía genes levantinos, algo más se colaba en el genoma. Un hilo mucho más antiguo, más adentro. Uno que no encajaba con los natufienses. Ni con los africanos. Ni con los europeos. Algo que nadie vio venir, hasta que el ADN reveló que estaba escondido dentro de los huesos. Pero África no era el único hilo conductor, algo más extraño se escondía en lo más profundo de su ADN. Porque lo que faltaba en los natufianos era tan revelador, como lo que había. Vivían en Eurasia, pero casi no tenían ADN neandertal. ¿Cómo es posible? Hoy en día, todas las poblaciones no africanas lo padecen, ascendencia neandertal. Alrededor 1,5 a 2,1%, dependiendo de la región. Es una de las señales más claras de mestizaje. Cuando los humanos modernos abandonaron África y se encontraron con sus primos de la edad de hielo en Eurasia alrededor de hace 50.000 a 60.000 años. Pero cuando los científicos secuenciaron a los natufianos, encontraron algo chocante. Su ascendencia neandertal era significativamente menor, inferior a cualquier otra población antigua de Eurasia Occidental conocido en ese momento. Eso no debería ser posible. A menos que, no fueran parte de esa reunión. Y no lo fueron. Porque los natufianos llevaban grandes cantidades de algo completamente distinto, ascendencia euroasiática basal, inventando 44 a 50% de su genoma. Un linaje que se separaron de todos los demás no africanos antes el contacto con los neandertales incluso ocurrió. Posiblemente hace más de 60.000 años. Posiblemente incluso mientras aún se encontraban en el noreste de África o en el refugio árabe persa. Esto no fue solo una excepción. Fue un punto de inflexión. El componente basal euroasiático, abundante en los natufienses, no tenía mezcla neandertal. Por lo tanto, al incorporarse al acervo genético de Eurasia Occidental, diluyó el ADN neandertal que se había transmitido, generación tras generación, actuó como un filtro genético, reduciendo el porcentaje general de neandertales en poblaciones enteras. Esto podría explicar por qué los asiáticos orientales modernos tienen entre un 20 y un 40% más de ascendencia neandertal que los europeos modernos, no porque se encontraran con neandertales más a menudo, sino porque los europeos absorbieron más ascendencia euroasiática basal más tarde, empezando por los natufianos. Significa que los natufianos no eran solo herederos de linajes antiguos. Eran editores. Remodelaron el genoma de la propia Eurasia Occidental, reescribiendo sutilmente el legado del contacto entre especies. Pero aquí está el giro.
Si su ADN provenía de África, sus genes autosómicos de un linaje euroasiático fantasma y su señal neandertal faltaba. ¿Qué fue lo que los impulsó entonces a venir al Levante? Pero cuán locales eran realmente, si tantos de sus antepasados provenían de todas partes. Resulta que la respuesta no reside en un solo origen, sino en muchos. Entretejidos, capa a capa. Eran levantinos, pero solo una parte de ellos pertenecía a la tierra. A primera vista, los natufianos fueron los primeros habitantes locales, los primeros pobladores del Levante meridional, que cultivaban sus colinas. Enterraban a sus muertos con esmero y forjaron una cultura de tierra y piedra. Pero bajo el microscopio, su sangre contaba otra historia. Un mapa sin fronteras. Un rompecabezas de migraciones. Según los modelos de aditivos que utilizan CUPAM y herramientas de mezcla, los natufianos no eran una sola cosa. Eran 61% península arábiga, 21% norteafricanos, 11% de Asia Occidental y 7% África Oriental, que lleva un distintivo señal de mareo, que hoy se encuentra en las tierras altas de Etiopía. La contradicción provocó debate. Lazaridis y otros, 2016, argumentaron que los natufianos tenían sin ascendencia africana subsahariana, basado en la falta de señales similares a las de África Occidental. Pero luego llegó Baker y otros 2018 y modelado profundo de Shaine 2018, mostrando un pequeño pero componente homótico consistente, vinculándolos a el sur de Etiopía y el Cuerno de África. No era ruido. Era una huella. Un susurro del sur. Esos 6,8% ascendencia homótica era demasiado preciso para ignorarlo. Sugería un antiguo corredor de movimiento, desde Etiopía por el Nilo, cruzando al Levante mucho antes de la agricultura. Posiblemente a través del comercio. Posiblemente a través de migraciones estacionales. Posiblemente a través de algo que ya no recordamos. Pero las familias lingüísticas coincidían, expansiones del haplogrupo erastreado. Y las herramientas encontradas en los yacimientos natufienses se hicieron eco de los diseños de El Sahel Oriental. No se trató de una sola migración, fue un mosaico construido a lo largo de milenios. Incluso la tierra recuerda. Desde el pedernal de sus herramientas hasta la flora de sus tumbas, los natufienses no eran solo levantinos. Eran el punto de convergencia de Arabia, el norte de África, África Oriental y Asia Occidental. Una encrucijada, no una cuna. Y, sin embargo, bajo todo ese movimiento, algo extraño seguía apareciendo en los huesos. A través de cada cambio, un hilo genético permanecía estable. Una continuidad que no correspondía a su diversidad. Porque debajo del mosaico, había una capa que nadie esperaba que persistiera. Y, sin embargo, a pesar de todo este movimiento, algo permaneció constante, una continuidad enterrada en los huesos de la tierra misma. Porque aunque los rostros cambiaron y la ascendencia se mezcló, una cosa no desapareció, su conocimiento de la tierra. No inventaron la agricultura de la noche a la mañana. La construyeron a partir de los recuerdos del grano silvestre y el hielo. Los natufianos no eran agricultores. No exactamente. Pero tampoco eran errantes. En algún punto entre la lanza y la hoz, se detuvieron lo suficientemente largo para cavar, almacenar y esperar. Los arqueólogos solían trazar una línea clara entre cazador y agricultor, luego llegó Abu Huraira, Subaika I, y el Cuevas del Valle del Jordán y esa línea se desdibujó. ¿Por qué? ¿Qué encontraron en esas capas preagrícolas? Piedras de moler. Hojas de hoz. Pozos de almacenamiento. Hogares, herramientas para personas que no solo se reunieron, también se prepararon. En 2018, los investigadores descubrieron el alimento parecido al pan más antiguo del mundo, en Subaika, Jordania. Datado en hace 14.400 años. Encima 4.000 años antes de que se domesticara el trigo no era grano cultivado. Era cebada silvestre, escanda y tubérculos triturados, horneados y compartidos. No solo supervivencia, ceremonia.
Y en Cueva de Raquefet Israel encontró algo aún más sorprendente, residuos de cereales fermentados, junto con levadura salvaje, cerveza, elaborada antes de la cerámica. Aproximadamente hace 13.000 años. Probablemente no por intoxicación, sino por ofrendas funerarias rituales, una bebida sagrada para los muertos. Pero este experimento de sedentarismo se topó con una sorpresa. Alrededor 10.800 a.C., el clima mundial se desplomó, el Drías reciente, un repentino regreso al frío de la edad de hielo. Las cosechas fracasaron. Los patrones de caza se desmoronaron. Las poblaciones se desplazaron o se adaptaron. Y los natufienses, ellos innovaron, ellos aguantaron. Porque cuando el neolítico realmente floreció, la cultura neolítica precerámica el ADN era claro, 2/3 del genoma de estos nuevos agricultores proceden de ancestros natufienses. A 67% de continuidad genética, uniendo los primeros graneros con los últimos recolectores. Pero no era solo sangre natufiana en esa nueva tierra. ¿El resto 30 a 35% llevaba una señal diferente? Una señal que no provenía de los valles del Levante, sino de montañas lejanas, donde ya se había arraigado una lógica más fría. Pero cuando llegó la agricultura, no solo la sangre natufiana corría por el suelo. Porque algo nuevo había llegado con él. Una presencia que no surgió del Levante, pero entró en ello. El ADN de un extraño se coló en el Levante y cambió el futuro para siempre. Alrededor 8.200 hace algo cambió. No fue violento ni inmediato, pero la señal genética era innegable. A la tierra antaño dominada por los natufianos, llegó una ascendencia diferente. No de África. No de Arabia. Sino de Meseta de Anatolia, lo que ahora llamamos Turquía moderna. Modelos de aditivos muéstralo claramente. Por 6.500 a.C., el ADN de los agricultores levantinos había absorbido 34% de ascendencia neolítica de Anatolia. Y eso lo cambió todo. A diferencia de los natufianos, estos recién llegados anatolios no eran ricos en ADN euroasiático basal. Su perfil genético se inclinaba más hacia el cazadores-recolectores occidentales de Europa, primos lejanos moldeados por bosques, no por desiertos. Esto no fue solo una mezcla de genomas. Fue la colisión de dos caminos evolutivos profundamente diferentes. Los natufianos, cuya sangre recordaba el Sáhara, el Mar Rojo y antiguos refugios enterrados bajo las costas modernas, se encontraron con los anatolios, cuyos antepasados habían cazado alces y avellanas bajo los cielos de la Edad de Hielo. Y en algún punto intermedio, nació una civilización híbrida. Estudios como Feldman y otros, 2019, lo confirmó, los primeros agricultores de Anatolia formaron un puente genético entre el Levante y Europa. Tenían menos basal, más WHGY cuando llegaron, no eliminaron a los natufianos. Los superpusieron. Por la edad del bronce el genoma levantino no era natufiense. Ni anatolio. Era ambos. Una mezcla. El recuerdo de dos historias antiguas, ahora escritas con una sola voz. Pero aunque la mezcla Anatolia transformó el núcleo del cercano oriente, no se detuvo allí. Porque el linaje natufiense, más antiguo, más tranquilo, pero aún vivo, no desapareció. Tomó un camino diferente. Ni al este. Ni al norte. Sino al oeste. Pero la ascendencia natufiense no desapareció, viajó, mucho más allá del Levante. No se trasladó hacia el oeste, hacia Europa, sino hacia el sur, hacia tierras donde la memoria no estaba grabada en piedra, sino susurrada a través de los genes, hacia el Cuerno de África. Mucho después de que sus huesos se convirtieran en polvo, sus genes llegaron a África. Mucho antes de que la historia le diera a África sus reinos, ciudades o mapas, sus tierras altas orientales ya estábamos recibiendo algo silencioso. Algo antiguo. Y no era europeo. No era Anatolia. Era levantino. Natufiano.
Por alrededor los genomas de África Oriental comienzan a contar una historia que los investigadores nunca anticiparon. Cuando los arqueogenetistas modelaron la ascendencia de los grupos de habla cusítica y omótica, lo que mejor encajaba no era una migración posterior a la Edad del Bronce, sino algo más antiguo. La coincidencia más cercana fue ADN neolítico precerámico levantino. La misma firma que evolucionó directamente de los natufianos. No fue una coincidencia. Esta huella genética, que todavía se encuentra hoy en día en algunas partes de Etiopía, Somalia y Sudán, no llegó mediante invasiones marítimas ni mediante la construcción de imperios. Viajó a lo largo del corredor del Mar Rojo y posiblemente a través de la cuenca del Nilo, mucho antes de que se elaboraran los modelos migratorios clásicos. Y el ADN no estaba solo. Estaba acompañado por E1b1b, el haplogrupo de ADN-Y que marcó a los antiguos varones natufienses. Hoy en día, millones de personas en todo el Cabo de Hornos aún lo portan, arraigado en las líneas de sangre de agricultores, pastores y pescadores, muchos de los cuales desconocen que portan un rastro genético de Levante. Pero no fueron solo los genes. Los idiomas cuentan la misma historia. El familia de lenguas afroasiáticas hablada desde las colinas de Amara hasta las costas de Levante revela un hilo cultural ininterrumpido. Una lengua compartida, moldeada por dos continentes, que resuena con la sintaxis de la supervivencia. Porque incluso sin tumbas ni templos, los natufianos resistieron, no como reyes, sino como antepasados ocultos a simple vista. Y aún hoy, algunas personas, sin saberlo, llevan dentro a los natufianos. Viven entre nosotros, no en cuevas antiguas, sino en ciudades, en desiertos, bajo pasaportes con sellos de naciones modernas. Sin embargo, sus genomas aún trazan una historia más antigua que las fronteras. Puede que no los conozcas, pero su ADN aún te está observando. Los genetistas no esperaban esto. Beduinos modernos, especialmente aquellos en el cúmulo beduino B, esperan 90% de ADN similar al natufiano no Anatolia. No esteparia. Natufiense. Sigue intacta después 12.000 años de conquista, imperio y migración. Sin embargo, su ADN-Y ahora corre por debajo haplogrupo J1, P58, una superposición posterior de la Edad del Bronce. Esto significa que las líneas maternas, linajes de ADN MT como N1B, J2A2, U6, M1, cuéntanos más. Hablan con movimientos de mujeres desde el Levante hacia África del Norte, al otro lado de la península arábiga Y posiblemente incluso más allá. No se trataba de acervos genéticos aislados. Eran corrientes, antiguos ríos de herencia que fluían bajo la superficie de las identidades actuales. En Qatar, Yemen, los drusos del Líbano, y entre muchos palestinos, entre 20 a 30% del genoma todavía lleva ascendencia natufiense. Ni un rastro débil, sino una firma genética lo suficientemente fuerte para que los laboratorios de secuenciación aún puedan escuchar su pulso. ¿Y qué es lo que los une a todos? Esa misma señal inquietante, euroasiático basal. Aún elevado en árabes modernos, especialmente en el sur del Golfo. Aún lleva esa huella fantasmal, el eslabón neandertal perdido, el antepasado invisible. Incluso después de miles de años, en medio de guerras, imperios, colapso climático y agitación cultural, los natufianos nunca desaparecieron realmente, simplemente se transformaron. En personas que olvidarían el origen de su sangre, pero no el código escrito dentro de él. Pero aún queda un misterio, ¿de dónde vinieron exactamente los euroasiáticos basales? Hemos seguido su señal desde los huesos hasta las fronteras. Desde el Levante, hasta África, hasta las arenas árabes. ¿Pero el origen? Sigue en silencio. Sigue desaparecido. Como una voz, atrapada bajo el tiempo. Hemos mapeado sus genes. Hemos rastreado su legado. Pero aún no hemos encontrado dónde comenzaron. Euroasiáticos basales, la población fantasma que está en el origen de todo.
Quienes moldearon a los natufianos, diluyeron el ADN neandertal y reconfiguraron Eurasia occidental. A pesar de toda su influencia, permanecen sin rostro. No hay lugar de enterramiento. No hay esqueleto confirmado. Ni una sola muestra de ADN basal puro jamás secuenciado. Y ese es el problema. Los científicos los han modelado a través de la ausencia, rastreando lo que falta, no lo que está presente. Sus genes divergieron de los de todos los demás euroasiáticos, antes del 50.000 AC, antes de la mezcla con los neandertales, antes de la expansión hacia Europa y Asia. Sin embargo, en cualquier lugar que hayamos buscado, el rastro termina demasiado tarde. Nunca se ha recuperado ningún genoma antiguo del sur de la península arábiga, los desiertos centrales de Mesopotamia, o el tierras sumergidas bajo el Golfo Pérsico, una región que una vez estuvo expuesta, fértil y habitable durante la última edad de hielo. Es un vacío en el registro genético. Un silencio en los datos. Pero no sin teoría. Muchos ahora creen que cuenca del Golfo Árabe Pérsico, ahora sumergida entre Irán, Kuwait y los Emiratos, podría haber sido la patria perdida. Un lugar de divergencia temprana, aislado por la geografía, preservado por el clima, y luego sumergido bajo la crecida del mar. Para encontrarlos, necesitaremos más que huesos. Necesitaremos arqueología del subsuelo, perforación profunda y genomas antiguos extraídos del borde del mundo ahogado. Porque si bien nunca construyeron monumentos, dejaron atrás algo mucho más eterno. No templos. No nombres. Sino un código. Un código que aún late en los genomas de millones de personas en Medio Oriente, el norte de África y más allá. Y en el próximo episodio, seguiremos el rastro del fantasma de Basal hasta su posible lugar de nacimiento, bajo las olas de un mundo desaparecido.